Hola, buenas noches, qué bueno que nos sintoniza allá en casita, es un honor, como todas las noches, que usted nos sintonice. Hoy es miércoles, es 11 de julio, son las 21 horas con 4 minutos. Sandy, qué honor compartir contigo también A la Medida. Muchas gracias, Julio, muy buenas noches para ti. Gracias a ustedes por estar pendientes siempre de A la Medida. Hoy tenemos diferentes temas, por supuesto, las noticias internacionales que están, bastante polémicas, así que por favor, acomódese, le damos la bienvenida y es momento de conocer los titulares. Los titulares, así es. ¿Las extorsiones tienen solución? En nuestro análisis exploraremos las medidas que se pueden tomar para frenar el flagelo en el transporte público. Impacto económico. Estudio muestra la situación que dejó la tragedia del volcán de fuego. Las víctimas son las más golpeadas por esta situación. Quieren 4.100 quetzales de aumento. No escuchó mal. 4.100 quetzales de aumento salarial es lo solicitado por el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial. ¿Un aumento desmedido? Trámites más fáciles. Los exportadores podrán realizar sus gestiones a través de la agencia virtual de la SAT, un beneficio que ahorra tiempo y dinero. Revelan el contenido del agua mágica. La fórmula que costó 137 millones de quetzales no tenía ningún componente capaz de limpiar el lago de Amatitlán. Aún peor, era corrosiva. Trump alborota el hormiguero. La mayoría de miembros de la OTAN no gastan ni el 2% de su PIB. Hoy Trump les exigió gastar el 4%. Nadie sabe si habla en serio. Hablemos entonces del transporte público, porque el ataque armado del pasado martes en contra de un piloto de las rutas Esmeralda con destino a Escuintla obligó precisamente a este medio de transporte a paralizar el servicio. A raíz del ataque en contra de las unidades Esmeralda, han tomado la decisión de paralizar el servicio, esto para resguardar su vida. De momento se desconoce si fue por el tema de extorsión, pero para evitar perder la vida, los pilotos desde muy temprano se retiraron. Les han hecho referencia que desde las 5 de la mañana los inspectores que verifican las rutas Esmeralda que van a Escuintla se retiraron, tomando en cuenta que el servicio fue paralizado. Otras rutas, en este caso, son las que están prestando el servicio para este lugar, para que los usuarios no se vean afectados ante esta situación que se ha tomado por el ataque directo de ayer. Ustedes como usuarios que van a Escuintla, ¿cómo les afecta? Nos afecta mucho porque la verdad a veces uno viaja así algo rapidito y así nos tardamos mucho. Es que a ver qué hora sale, así como esta ahorita. A ver a qué hora vamos a salir, no sabemos a qué hora. Pues afecta bastante, porque uno va a su trabajo y se le complica a uno el tiempo. Ajá. ¿Usted utilizaba mucho la ruta Esmeralda? No, yo de vez en cuando, porque ahorita vengo del ITS, del Seguro Social, y voy para Palín. Casi no. Y bueno, sobre este tipo de medidas, los pilotos y ayudantes de las rutas 86 y 101 también decidieron paralizar el servicio por el cobro de las extorsiones. A continuación le damos a conocer la opinión de varios usuarios de este transporte. Los pilotos y ayudantes de estas rutas nos indicaron fuera de cámara que tenían hasta este miércoles para pagar 4 cuotas de extorsión de 800 quetzales cada una. Los extorsionistas les están exigiendo el bono 14. Para juntar este dinero, nos compartieron que tuvieron que aumentar el pasaje a 2 quetzales, lo que provoca molestia en los pasajeros. Por ejemplo, en la mañana ya cobran de 6 en adelante, pero si es antes, cobran hasta 3 quetzales. Y si es en la tarde, igual 3 quetzales. ¿Y usted está de acuerdo que le cobren eso? Pues honestamente no, pero ahí sí que, como hay otras opciones, ¿verdad? Entonces ahí sí que uno tiene que ver cómo transportarse, ¿verdad? Buses rojos son muy pocos los que hay, las rutas son muy lentas, van,
y sí es mucha inseguridad en ellos, pero son los que a veces le dejan a uno más cerca del trabajo. Como protesta, los conductores decidieron suspender labores desde el pasado martes. Sin embargo, la ruta 101 ya comenzó a circular. Bueno, hay que ver qué solución hay para el transporte urbano. El sistema prepago, por ejemplo, podría ser una parte de la solución, pero definitivamente no sería la única. Hay que hacer otras medidas. Y entre estas medidas, por ejemplo, la Policía Nacional Civil pudiera volver a implementar las fuerzas de tarea contra las extorsiones. El sistema penitenciario, de alguna manera, debe de controlar también de mejor forma a los reos que extorsionan desde allá adentro. Tienen que haber patrullajes en áreas críticas y sobre todo patrullajes en las rutas que están ya bien identificadas para las extorsiones. Además, el fortalecimiento de las agencias de inteligencia para ir un paso adelante de ellos. Esto además nos debe llevar a una capacitación y formación de pilotos, porque también allí está el problema. Pero sí, Sandy, para empezar este análisis creo que es importante poner sobre la mesa acá en A la Medida que definitivamente el ya no llevar dinero en efectivo, sino que sea una tarjeta prepago o cualquier otro sistema electrónico sería parte inicial de la solución a este gran flagelo. Pero si tú lo ves de esta forma, podría ser una medida para poder acabar de esa situación, pero el problema es de que estamos buscando medidas que son alternativas, pero el problema de fondo, ¿qué pasa? Bueno, eso es muy interesante, ¿sabes? Porque el problema de fondo, por supuesto que ahorita se mira como la punta del iceberg la extorsión, ¿no? El gran flagelo que abate a todos nuestros comerciantes y a la población. Pero ¿quiénes provocan la extorsión? Son las pandillas. Y ahí es donde de alguna manera habría que pensar cómo evitar que los jóvenes, por ejemplo, integren las pandillas o cómo de alguna manera evitar que desde las cárceles pues puedan salir ese 80 o 90% de órdenes o de planes para la extorsión. Ahí es donde no estamos haciendo nada para prevenir esta cuestión, Sandy. Y al contrario, yo no sé cómo tú lo ves, la verdad. Sí, dime. Pero quienes están ganando terreno y pensando en proyecciones, precisamente son los delincuentes, los pandilleros, porque ellos ya están pensando la forma en que van a traer a más integrantes, de qué forma van a operar, qué tipo de delitos son los que se van a concentrar y que le genera más ganancias, qué sectores. En realidad, ellos parece que sí están pensando a futuro, y una prueba de ello es que cada vez tienen más cobertura, si lo queremos ver así. Tienen más cobertura, son más, y de hecho hasta hay otras organizaciones que se aprovechan de este gran flagelo. Están los famosos imitadores. Vaya usted a saber si quien lo está extorsionando es de verdad un miembro de alguna de las pandillas o un imitador. Pero hay rutas que realmente esto ya no lo aguantan, Sandy, porque están pagando 2, 3 y hasta 4 extorsiones de 800 quetzales semanales. No pueden sostenerse de esa forma tampoco. Definitivamente no. Aquí también hay que notar algo, Julio, que en realidad todas las entidades del Estado, la sociedad, todos deberíamos de caminar por la misma dirección. El problema aquí es que nos tiramos la chibolita. Unos le echan la culpa a Gobernación, por ejemplo, es el encargado de la seguridad. Pero ¿qué hay del resto de ministerios? Educación, salud, economía. En realidad todos tendrían que trabajar para este mismo fin, porque una muestra de ello es la falta de oportunidades. Bueno, los chicos se van a las pandillas. La falta precisamente de educación, ¿qué hacen? Se van para las pandillas. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esa situación? Bueno, entonces ahí lo que pudiéramos hacer es lo siguiente. Tienes razón de que hace falta educación, hace falta salud y un montón de cosas más, pero vamos a la prioridad de prioridades del Estado guatemalteco: seguridad. Seguridad para que entonces haya más oportunidades de inversión, más creación de empleos y haya menos situación en la cual la gente se tenga que involucrar, llamémosle así, de esta manera, en este instante, al crimen organizado, a las pandillas. Pero eso, Sandy, no está pasando en este momento, y tampoco está pasando que hay más educación, y tampoco está pasando que hay mejores condiciones, y entonces es un caldo de cultivo perfecto para que cada vez estas organizaciones criminales nos sigan teniendo así, de rodillas totalmente ante ellos. Definitivamente, cada vez pues vemos los diferentes ataques armados contra distintas rutas. El transporte público pues tiene varias unidades, pero también muchas de ellas son amenazadas. ¿Qué le podemos decir a quienes todos los días tienen que pedirle a Dios por llegar a su casa, a esas familias que todos los días están con la zozobra de saber si el piloto va a llegar a la casa, si en realidad no sabemos cuándo le podría tocar? Porque ahora
esta sería la cosa. Bueno, Sandy, yo creo que aunque esto suene polémico y un poquito desalentador en este momento, tú misma acabas de dar la respuesta. ¿Qué es lo que se le puede pedir a la gente fuera de que trate de resguardar su vida? Que se encomiende a Dios, porque es que realmente parece ser la única medida en este momento y en este instante, si vamos a ser realistas, que hay aquí en Guatemala. La extorsión es el principal flagelo que nos está azotando como hecho criminal y que va asociado a otros hechos delictivos como los asaltos, los robos y por supuesto la muerte a través de los asesinatos. Hoy por hoy parece que los esfuerzos no son suficientes, tenemos que retomar lo de las fuerzas de tarea, tenemos que retomar lo de las agencias de inteligencia y tenemos que retomar el control del país, ¿verdad?, para combatir esta situación. Pero vamos a verlo, pero para concluir quiero decir lo siguiente. También el más afectado por toda esta situación es el usuario. Así es. El usuario que puede ser víctima colateral de estos ataques armados, el usuario que es víctima de los asaltos, el usuario que constantemente también vive con este temor. Así que es varia la población que está sufriendo por estos grupos. Regálame 10 segundos. El usuario está sufriendo tanto que ahora está pagando 2 quetzales por el tema de la extorsión y más, a veces 5 quetzales por la extorsión. ¿Lo dejamos ahí, Sandy? Por favor. Por el momento. Continuamos con otras noticias. Y bueno, antes de irnos al corte, porque me informan en producción que ya se nos fue el tiempo, imagínate. No puede ser, realmente. Sandy. Pero danos información del diplomado, por favor. Les quiero dar esa información. Si a usted le interesan los medios de comunicación, quiere conocer un poco de la radio, la televisión, los medios digitales, pues bueno, este 4 de agosto inicia el diplomado que la corporación está realizando. Muy interesante, por cierto. ¿Qué hago, Lo que Sandy? tienes que hacer es llamar al 2410-3000 a la extensión 11431 y allí le van a dar toda la información, los costos, cuándo iniciamos, a qué horas, qué días, todas esas dudas que usted tiene a ese número las puede resolver. Así que con esto ahora sí nos vamos a la pausa. Gracias, vamos a la pausa, somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar acerca de las secuelas de la erupción del volcán de fuego. Resulta que más de 1.600 millones de quetzales. Este es el estimado del efecto económico que dejó esta tragedia. El impacto fue evidente en la infraestructura, en la educación, en temas sociales, salud y sobre todo en los cultivos. A esto se le suma todos los gastos gubernamentales. En porcentajes, esto significa pérdidas del 0.3% del Producto Interno Bruto del país. Para ello, en términos de daños y pérdidas para el sector social, ascendió a un total de 394 millones. En el sector de infraestructura a 102 millones, en el sector productivo a 1.033 millones de quetzales y el sector ambiente a 88 millones de quetzales. Esos son los datos cerrados. A pesar de las cifras, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe indica que el impacto económico de esta tragedia es menor que el de las últimas ocurridas en el país, Ágata, Stan y Mitch. Lo que quiere decir es que el Estado tiene la capacidad de un proceso de recuperación y rehabilitación más rápido que en los otros eventos. Lo que pasó con el huracán Mitch, con lo que pasó con Stan y con lo que pasó con Ágata y Ágata Pacaya, la brecha que se genera por este desastre es menor a esos desastres. ¿Significa esto que como sociedad tenemos que dar la espalda a esto? No. Simplemente lo que significa es que quizás el proceso de recuperación, el proceso de reconstrucción pudiera ser más rápido que en los casos anteriores debido a que es algo más pequeño, más focalizado. Eso no significa que se minimice la magnitud de la tragedia, puesto que la cantidad de personas fallecidas superó la pérdida de vidas durante toda la temporada de huracanes en el Caribe, según el reporte de CEPAL. Hay que tomar en consideración que la fuerza de la tragedia del volcán de fuego destruyó tierras agrícolas que no volverán a ser útiles después de muchos años. Las tierras que antes producían café o azúcar no lo volverán a hacer más en el mediano plazo. Según un estudio de la CEPAL, estas tierras quedarán áridas por mucho tiempo.
En el caso del sector agrícola, fundamentalmente va a haber una pérdida de suelo agrícola. ¿Qué queremos decir por pérdida de suelo agrícola? Bueno, existían plantaciones en el área que fue afectada por, digamos, los flujos que bajaron del volcán, que posiblemente allí no se va a poder realizar actividad productiva en el mediano plazo. Más de 5.000 manzanas de café fueron destruidas por la erupción del volcán, lo que equivale al 1.5% de la producción anual. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de la recuperación económica de las personas afectadas. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es decir, la CEPAL, el monto total es de 1.642 millones de quetzales. De ellos, 926.1 millones de quetzales corresponden a daños, 468.1 millones corresponde a pérdidas y 247.3 millones de quetzales son por costos adicionales. Como consecuencia, el crecimiento económico va a tener una desaceleración de un 0.02%. Esto va a impactar definitivamente en el Producto Interno Bruto, también de alguna forma frenándolo un poquito para entendernos, hasta por un porcentaje de 0.3%, que parece poco, pero es un porcentaje de desaceleración también. Además, el sector productivo, que fue el más golpeado, y sobre todo las personas que ahí se dedicaban a un tema agrícola, cafetalero y otras situaciones, seguido del sector social. Sea como sea, entre situaciones personales y comunidades agrícolas y situación económica, aquí hay un golpe muy fuerte a la economía nacional, que aunque parece imperceptible, en el día a día ya es una tragedia, además de la tragedia del volcán, económica para estas familias, Andy. Por supuesto, vemos entonces que las dos comunidades principalmente devastadas son El Rodeo y San Miguel Los Lotes. Así es. Comunidades donde pues dependían mucho por el tema de las cosechas del café, también diferentes verduras y diferentes cultivos que se dedicaban. Hay que mencionar algo, Julio, las personas precisamente de esa forma se ganaban la vida y ahora que ya no van a tener terreno fértil, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se van a ganar la vida? Esa es una pregunta realmente difícil en este instante de contestar, ¿sabes por qué? Porque todas las tierras que están cercanas a un volcán suelen ser, como tú bien lo dijiste, Sandy, muy fértiles. Y por supuesto que de alguna manera para ellos esto les servía como un modo de subsistencia. Sí. Ahora bien, hay medidas que el gobierno está tomando que también son medidas importantes, es decir, el hecho de poder ver de construir una casa, ¿verdad? Para estas personas va a ser importante. El hecho que durante 10 meses se les vaya a dar una especie de subsidio económico también no deja de ser importante, pero creo que esto debe trascender más. Después de esos 10 meses, después de que te den la casa, tú lo dijiste muy bien y diste en el clavo. ¿Qué va a ser de ellos? ¿De qué van a subsistir ahora? Porque ahora giró completamente su vida. Así es, y es que a simple vista podemos ver el panorama. Así es. El nivel de desempleo va a aumentar considerablemente y sabemos que en el interior del país es donde existe más cantidad de personas que no tienen un trabajo y que en muchas ocasiones ni siquiera tienen un empleo digno. Ellos se van a sumar a estos números, desgraciadamente. Lamentablemente ya son parte de estos números y por eso cuando la CEPAL, como vimos en la nota, hacía estos números en cuanto al impacto económico, la desaceleración, cómo afecta también al Producto Interno Bruto, parecen números pequeños, ¿verdad? 0.03%, 0.02%, pero eso si lo trasladamos a la vida familiar de todas estas personas, significa el modo de vida de ellos, el modo de subsistencia, los quetzales con los que mantenían a su familia. Y como también lo decíamos en el anterior bloque, en un país con tanta inseguridad, donde las fuentes de empleo son tan difíciles, por cada persona que encuentra trabajo, al menos 200 quedan sin ese trabajo. Estas personas que de alguna u otra forma pertenecían a una economía muy informal, ahora están todavía en una situación, si antes era de pobreza, será de una situación paupérrima. Por supuesto, pero también ahora la esperanza es de que se pueda iniciar o se pueda aumentar la inversión tanto extranjera como interna, pero en realidad, ¿será que existen las condiciones para que se pueda dar esta situación y que por ahí estas personas puedan conseguir un trabajo? Bueno, esto por el momento se mira un poquito difícil. Definitivamente el gobierno, a través de los ministerios o carteras específicas como Economía y el Ministerio de Trabajo, pues tienen algunas fuentes de empleo que no van a ser suficientes. Entonces, lo que se debe atraer es la inversión, tanto nacional como extranjera. Pero en este momento solo se tiene en perspectiva la llegada a Guatemala de una gran empresa mexicana, ¿verdad? Que produce productos lácteos para el próximo año.
algunos trabajos, pero no va a ser suficiente ante una tragedia como la magnitud que pasó con las familias afectadas por el volcán de fuego, en este caso Sandy. Y esto me preocupa porque fuera de la desaceleración económica y de los temas realmente de crecimiento en sí de la economía guatemalteca, aquí estamos enfrentándonos a desempleo y a una posible situación de desesperación que va a crear dos cosas: o que el guatemalteco pretenda irse como un migrante, o que en todo caso busque una forma alternativa, buena o mala, para llevar la comida a la mesa de su familia. Aquí me llama la atención y también quisiera que tú me apoyaras en este tema, Julio, porque veo que una de las opciones para poder salir adelante por parte de estas personas es siempre emprender, pero tal vez buscar otra forma, otro sector de poderlo hacer. Por el cultivo ya no lo van a poder realizar. Estas tierras se han convertido en infértiles. No sabemos por cuánto tiempo perdieron su fertilidad. Entonces ahora también está el apoyo que se les pueda dar. De hecho, les quiero comentar, hay un grupo de mujeres que resultaron afectadas por la erupción del volcán de fuego y que están realizando manualidades para venderlas y están ayudándolas precisamente en redes sociales para poderlas comercializar. Pero vemos entonces la forma en la que las ganas, las energías, el deseo de trabajar están. Ahora el apoyo es lo que se necesita. Exacto. ¿Será que vamos a comprar eso que están produciendo o será que todos sabemos lo que tú nos acabas de contar para poder apoyar, aunque sea comprando una de estas manualidades? Creo que este es el momento de que se sepa, y qué bueno que aquí en A la Medida, gracias Andy por esa información, porque ahí está la forma en que ahora podemos empezar a apoyar a estas personas. Recordemos que son guatemaltecos, hermanos nuestros, que han pasado por el momento más duro de su vida en este instante y que necesitan todavía el apoyo solidario y la mano de los otros guatemaltecos, que podamos dársela de alguna manera para que ellos vuelvan a ser gente productiva y trabajadora, porque eso eran. Así es, Julio. De esta forma, entonces, esperamos que finalmente ellos puedan superar esta situación y que también pues puedan salir adelante y puedan tener una fuente de empleo, porque sabemos que también las diferentes ayudas solo serán por un tiempo, pero después, ¿qué va a pasar? Es correcto. No nos olvidemos de ellos. Y en otras noticias, la fuga de menores de hogares de protección continúa. Es por ello que la unidad operativa Alba Kenneth reporta en lo que va de este año, escuche bien, la activación de 168 alertas de búsqueda. Del total de alertas de búsqueda, 119 menores entre 13 y 17 años siguen sin aparecer, por lo que se mantienen los protocolos de ubicación con otras entidades de seguridad. De estas se han desactivado 119 y tenemos aún 49 activas que estamos en comunicación con la coordinadora para poder realizar las acciones de búsqueda, principalmente con el Ministerio Público en cuanto a los lineamientos que se le giran a Policía Nacional Civil para la investigación y búsqueda de los menores. Licenciada, ¿cuáles son las regiones con mayor incidencia de abandono? En el área metropolitana, en Ciudad de Guatemala y en el municipio de Misco. En torno a ello, la mayoría de los casos que están activos corresponden a varones. Efectivamente, las alertas, la mayoría de estas tenemos el reporte que corresponden o fueron activadas por adolescentes varones entre los 13 y 17 años. Al momento de ubicar a un menor, se evalúa si es necesario reingresarlo al hogar en donde se registró el abandono de protección. En principio, lo que se busca es que sea localizado, y al momento de ser localizado se hace una investigación por parte de la unidad operativa, se verifica si tiene familiares, si puede solicitarse el cambio de medida de protección, y en ausencia de un familiar pues hay una posibilidad de que pueda retornar a una de las residencias familiares de la Secretaría. La mayoría de casos de abandonos se registra en la zona metropolitana, Misco y Quetzaltenango. La Inspectoría General de la Policía Nacional Civil investiga un caso de agresión por parte de elementos de la Policía Nacional Civil en contra de un ciudadano en el barrio Gerona de la zona 1 de la capital guatemalteca. Las imágenes que usted ve en pantalla son del momento en que unos agentes de la Policía Nacional Civil utilizan la fuerza contra el ciudadano Rolando Morales Monroy, quien interpuso una denuncia por brutalidad. Esto ocurrió alrededor de la 1 de la mañana, cuando el denunciante junto a otros individuos se encontraban supuestamente ingiriendo bebidas alcohólicas sobre el barrio Gerona de la zona 1. El director de la PNC, Erwin C. Juárez, indicó que el caso está siendo investigado. Hay un video que lo pusieron ahí frente a nosotros, observé ese video y sí, efectivamente, sí hubo exceso de fuerza. De igual manera, nosotros como Policía Nacional Civil pues somos policías preventivos, somos garantes de los derechos humanos
Pero de igual manera, si hay algún elemento nuestro que abusa de su autoridad, pues va a ser sancionado, ¿sí? En este caso, pues ya Inspectoría General pues, ya tiene la tarea, ya creo que ya hizo la investigación, también ya cursó esa investigación al Ministerio Público y esperamos pues, ya el actuar del Ministerio Público al respecto. Y de esta manera tenemos que hacer una nueva pausa, pero al volver tenemos otras noticias. ¿Alguien quiere aumento salarial? Eso te iba precisamente a decir. Sí, yo lo quiero, pero vamos a hablar de esto y analizarlo al regresar de esta pausa. Somos A la Medida. Ya volvemos. Peticiones de peticiones. Preste atención a la siguiente. El sindicato mayoritario del organismo judicial solicitó a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia un aumento salarial mensual de 4.100 quetzales. Esta petición será discutida para la renegociación del nuevo pacto colectivo. Los integrantes del Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial presentaron en la Secretaría de la Presidencia de ese organismo del Estado un pliego de peticiones de mejoras económicas y sociales. Entre estas destaca un incremento salarial mensual de 4.100 quetzales. Según el presidente del OJ, José Antonio Pineda, ese tema será discutido y decidido en una mesa técnica que se instalará para negociar un nuevo pacto colectivo. Bueno, mire, hay diferentes peticiones, entre ellas un aumento salarial, tenemos un aumento salarial, están pidiendo un aumento salarial de 4.100 quetzales mensuales, la mejora de los bonos que actualmente se dan, la mejora en relación al el bono vacacional, como les decía, y otras mejoras de carácter económico-social que ellos están pidiendo. Un informe al departamento financiero porque se tiene que establecer si la institución cuenta con los recursos anuales correspondientes para poder aceptar este aumento de 4.100 quetzales a los cerca de 10.300 trabajadores que registra actualmente el organismo judicial a nivel nacional. De esa cuenta, el presidente Barales ha indicado de que en el tema de la renegociación del pacto colectivo se estará integrando una mesa técnica, es decir, un representante del organismo judicial, un representante del sindicato y algunas autoridades de los departamentos jurídico y financiero para poderse iniciar las negociaciones, las pláticas, si es prudente aceptar esta petición que está realizando el sindicato del aumento salarial. La negociación del nuevo pacto colectivo del organismo judicial podría durar de 2 a 3 meses. En esa discusión se decidirá si se acepta el aumento de 4.100 quetzales mensuales. Yo creo que Sandy Monroy lo definió de buena manera cuando dijo hay aumentos de aumentos. El Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial solicitó un aumento salarial de 4.100 quetzales. Los trabajadores del organismo judicial han venido pidiendo aumentos año tras año y momento tras momento. Recuérdese usted que de alguna manera en el año 2016 les dieron un bono de 4.000 quetzales por el riesgo y este bono fue autorizado. Luego, en marzo del 2017, también se solicitó por parte de los sindicatos del organismo judicial, que son dos, un aumento de 600 quetzales que no se autorizó en aquel momento. Para julio del 2017, otro aumento solicitado de 1.200 quetzales tampoco autorizado. Y en ese año también, 2017, un bono de 3.000 quetzales que no se les autorizó. Finalmente, para abril del año 2018, un aumento de 1.800 quetzales que por el momento no ha sido autorizado. Pero a finales del año pasado les dieron un bono, supuestamente, Sandy, por una única vez de 3.000 quetzales. Ahora, aquí vamos a partir en una situación, Sandy, para poder analizar esto. Todo trabajador, fuera de que puede tener el derecho de petición, creo que tiene el anhelo de un aumento. Pero 4.000 quetzales para mí
como un guatemalteco común, es una ofensa eso, la verdad. Yo te lo tengo que decir. ¿Te parece mucho? Demasiado. Es que ¿cómo es posible? Y es ilógico. Si pidieron un aumento de 600 que no se lo aprobaron, luego uno de 1,200 que tampoco se los aprobaron, van a pretender que les aprueben uno de 4,100 quetzales. Eso es ilógico. Bueno, 4,100 quetzales, quizá desde esa perspectiva que estás planteando, Sandy, parece entonces, como tú bien lo definiste, una gran ofensa, ¿no? Claro. ¿Por qué? No porque no deban de aumentárseles, no estamos diciendo eso. Tienen derecho, ojo. Pero es que la cantidad sobrepasa el aumento. Es desmedido. Es desmedido, ni siquiera eso se gana en el salario mínimo. Por eso es que te digo que parece una ofensa, porque es solamente de aumento. No se está pidiendo que sea una cuota o un salario de los 4,100, que todavía muchos guatemaltecos ganan sobre bajo hasta menos de la mitad de esa cantidad. Entonces, ¿por qué? Ahora bien, entonces analicemos un poquito esta situación. Partamos de la base entonces de que los 4,100 es demasiado. Es mucho. Pero ¿se les puede dar un aumento a los trabajadores del organismo judicial? Mira, en realidad todos los trabajadores tienen derecho, como tú bien lo planteabas, a tener este aumento, pero también debería ser en base a méritos, en base al trabajo, resultados. en base, exactamente, porque ¿de qué te sirve gastar tanto en el Estado? El Estado no está para gastar demasiado, hay otras prioridades. Ahora, bajo esa perspectiva, ¿verdad, Sandy? Que es muy real lo que acabas de decir, que todo trabajador puede tener derecho en base a resultados. Claro. ¿Y qué tal si las otras instituciones empiezan a pedir también aumento? Y no, ¿quién lo va a pagar? Exactamente. Y no descartes eso, porque el mismo derecho tienen los trabajadores del organismo judicial como el resto de organismos. Por supuesto. Entonces, si lo aprueban ellos, ¿por qué no se lo van a aprobar al resto? Y la factura, ¿quién se la van a cobrar? Yo creo que lo más certero en este caso es hacer precisamente la revisión real. Si no les aumentaron las otras cantidades, esto parece que no pudiera cuajar, llamémoslo así. Pero a lo que voy es los resultados. Claro. Los resultados, en mi criterio, siguen siendo bastante parcos en el organismo judicial. ¿Qué tantas sentencias se han logrado? ¿Qué tantos avances se han tenido en el organismo judicial? En realidad, ¿vale la pena? ¿Hemos reducido niveles de impunidad acaso en Guatemala? Claro, imagínate. No, es que esta noticia la verdad que sorprendió a muchos. De hecho, en redes sociales, cuando se lanza precisamente la noticia por medio de TN Todo Noticias, bueno, se han dado diferentes reacciones, pero en su mayoría las personas también están en contra. También están en contra. Esto lo tendrá que analizar definitivamente el Pleno del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Ojo, para los trabajadores del organismo judicial, Sandy y yo, y aquí a la no estamos diciendo que no merecen un aumento. Lo que sí estamos diciendo, y claramente se los dice acá Julio Talamonte, es que estos 4,100 parecen desproporcionados, y esto es para los líderes sindicalistas del organismo judicial. Ahora, lo que hay que buscar entonces es un equilibrio, porque por supuesto que todo trabajador tiene derecho a ser remunerado de buena manera, pero parece una grosería en un país, como tú bien dijiste, donde muchas personas ni siquiera ganan el salario mínimo, que es de 2.993.37. Imagínate, y aquí, ya que estamos hablando en el organismo judicial, les quiero recordar que en la Constitución Política de la República se habla de la igualdad de derechos. Correcto. Entonces, ¿por qué el resto de guatemaltecos no podrían tener ese aumento? Bueno, tienes toda la razón, Sandy. Ahora, esto ya es una brasa caliente que ha quedado en las manos precisamente del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a ver cómo es que responden. Pero una cosa sí les decimos, un aumento así, por así, tan desmesurado, sería un insulto real para los guatemaltecos y para nuestra economía. Y para concluir con el tema, te pregunto, ¿será que el Pleno Magistrado se va a arriesgar precisamente a aprobar este aumento? Uy, yo esperaría que no, pero de cortes a cortes, mira tú lo que aprueban, entonces a ver qué pasa. Nosotros vamos a estar vigilantes, así que no se puede perder nuestras noticias, porque ahí le vamos a dar seguimiento y le vamos a contar en qué para esta noticia. Y bueno, de noticias a noticias, precisamente que nos sorprenden, aquí les tengo otra. Resulta que en la continuación del juicio del caso Lago de Amatitlán, los jueces del Tribunal C de Mayor Riesgo escucharon las declaraciones de un perito quien analizó la fórmula mágica que se aplicaría al lago para su limpieza. Es increíble lo que dio a conocer. Según la investigación y acusación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, el químico que se le compró por 137 millones de quetzales a la empresa internacional M-Tarsic no tenía ningún componente capaz de limpiar el lago. La intención de los procesados era obtener un beneficio económico con la adquisición de un químico que no tenía las capacidades para sanear el agua de Amatitlán. La perito declaró ante los jueces que uno de los componentes del líquido era sal. Cloruro de sodio es
se conoce como la sal. ¿Es así? Sí, así es. Dentro de estos componentes que usted analizó, ¿fue detectada sal? Sí, detecté presencia de cloruro de sodio, de cloruros y de sodio. Este es el primer juicio que enfrenta la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, junto a otras personas por defraudar al Estado guatemalteco con la limpieza del lago de Amatitlán, según la Fiscalía Especial. Siempre en el ámbito judicial, en el juzgado B de mayor riesgo a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, se discute qué evidencias documentales y peritos le aceptarán al Ministerio Público para diligenciarlos en el juicio que enfrentará el exalcalde del puerto de San José, Jorge Alberto Rizo, por lavado de dinero. El ex jefe edil Jorge Alberto Rizo fue capturado por la Policía Nacional Civil en septiembre del 2016 por su posible participación en transacciones bancarias sin explicar la procedencia del efectivo. El caso inició con una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos por movimientos sospechosos que realizaron autoridades ediles del puerto de San José en el 2013. En este proceso, el juzgador ya resolvió la petición de la Fiscalía que la inocencia o culpabilidad de Jorge Alberto Rizo se discuta en un tribunal de sentencia. En otra judicatura de mayor riesgo, en noviembre de 2017, Odilia González de Rizo, esposa del exalcalde Rizo, fue sentenciada a 6 años de prisión por el delito de lavado de dinero, al no explicar la procedencia de aproximadamente 4 millones de quetzales. Y antes de irnos a la pausa, ¿usted quiere ser parte del grupo de soñadores que ya está inscrito para el diplomado que el 4 de agosto arranca en la corporación? Pues bueno, no se tarde mucho porque le cuento que hay un cupo y este ya se está llenando. Wow, Sandy, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona interesada en este diplomado? Dinos, por favor. Bueno, pueden llamar al número 2410-3000, la extensión 11431. Allí les van a responder su llamada y usted podrá plantear todas las preguntas que tenga. Por supuesto, información de inscripción y todo lo que usted quiera saber de este diplomado se lo darán a conocer en este número de teléfono, que por cierto también tenemos información en pantalla para que usted conozca sobre este diplomado de radio, televisión y medios digitales. Con esta invitación, ahora sí, nos vamos a la pausa. Claro que sí, vamos a la pausa, ya lo sabe, lo esperamos en el diplomado acá en Albavisión, somos a la medida. Y preste mucha atención a la siguiente noticia porque a partir de este miércoles los exportadores podrán realizar sus trámites en la SAT a través de la agencia virtual. Si usted es una persona que se dedica a la exportación, la realización de trámites frente a la Superintendencia de Administración Tributaria ya no le costará más de 60 días. Ahora lo podrá realizar en 2 días y el único requisito es estar suscrito a su agencia virtual. El superintendente de la SAT explica cómo el nuevo formulario 0471 le facilitará los procesos. Al tener la SAT la información, le va a decir al contribuyente, ingrese a su agencia virtual, donde debido a que la BUPE ya le dio un código de exportador y debido a la comunicación que hoy tenemos con la BUPE, ya dentro de su agencia virtual, él ya tiene la categoría de exportador. Y al tener la categoría de exportador, tiene acceso al formulario 0471, que es inscripción o actualización. Entonces, él ahí ingresa los datos, ya no tiene que llevar fotocopia de los papeles, ¿sí? Ya no le vamos a pedir otra foto, nada que ver, sino que él todo en forma electrónica lo ingresa dentro de la agencia virtual y simplemente la SAT informáticamente chequea la información y le notifica vía correo electrónico adjuntando el formulario en PDF con un código QR. Y de esa cuenta, el contribuyente, en este caso, ya está registrado como exportador dentro de nuestro sistema. Se ahorra en temas de
tránsito, gasolina, parqueo, fotocopias. Según el director general de la Asociación de Exportadores de Guatemala, esta es una plataforma que facilitará los negocios en el país y un ejemplo a nivel internacional. Facilita los negocios no solo para el guatemalteco, el empresario guatemalteco, sino para cualquier inversionista. En algún momento tiene que revisar distintas formas de calificar a un país y decir, bueno, en este país hacer negocios es más fácil. Okay, aquí hay un buen ejemplo de que esto puede ser una forma. Actualmente 4.000 exportadores están suscritos a la Superintendencia de Administración Tributaria. Esta plataforma espera suscribir unos 10.000 exportadores y el objetivo es disminuir los trámites realizados personalmente en la SAT. Sin embargo, únicamente hasta el último día hábil de este mes se estarán realizando los trámites de la forma antigua, pero se espera que a partir del próximo mes la mayoría utilice el formulario 0471.